En el Ecuador y en el mundo pasan cosas y casos. Pasan y vuelven a pasar. Corsi y ricorsi histórico. Las cosas que la gente cree que ya no volverán, muchas veces vuelven. Y fundamentalmente porque no sabemos interpretar ni analizar la historia. Creemos que la historia es un cuento que hay que aprendérselo tal como lo escuchamos y repetirlo incansablemente. Y no es así. La historia tiene que ser analizada, so pena de volver a cometer los mismos errores del pasado. Allá por los años 1900, en la Rusia zarista, surge un movimiento llamado el movimiento bolchevique, que da al traste con el zar. Es apresado, asesinado, y viene lo que se llamó la revolución marxista o comunista. Y la gente, hostigada de la opresión del zar y de sus malas políticas para con el pueblo, le da a esta revolución todo el apoyo del mundo. Y surge la egregia figura de Lenin como conductor de esta revolución. Y al comienzo todo era felicidad, había mucho que repartir. Se repartieron toda la riqueza que el pueblo ruso tenía, que la gente adinerada tenía, y entonces todos felices, menos a los que les habían quitado sus propiedades y sus riquezas. Pero como esos eran menos, la mayoría era feliz. Se quitaron las fábricas, se quitaron las mansiones, se quitaron las casas, se quitaron los edificios y se los entregó al pueblo. Y entonces, para todo el mundo, la revolución bolchevique era pues lo máximo. Había que repartir. Y mientras haya que repartir a los que no tienen, todo funciona bien. El problema es cuando ya se acabó lo que tenían que repartir. Y cuando tuvieron que trabajar para poder seguir produciendo. Pero ahí vino el gravísimo problema. ¿Cuál era el gravísimo problema? Que todos ganaban igual, que todos recibían lo mismo, que todos tenían la comida asegurada, que todos tenían la salud asegurada, la educación asegurada, pero que no había ningún incentivo. Y se dispuso que todos trabajen. Pero como todos recibían lo mismo, algunos se echaban para atrás y no trabajaban como era debido. Al ver esto, otros, el mal ejemplo cundió. Y muchos otros tampoco quisieron trabajar con esfuerzo, con deseos de superación, con deseos de producir más cada vez. Eso pasó. Y comenzó a flaquear la economía de la Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ya había logrado exportar su famosa revolución a los países de alrededor. Ya había sucedido aquello. ¿Y entonces qué? Entonces, después de un poco más de 50 años de revolución, se dan cuenta de que el sistema no da más. A los que les decían trabaja, decían, ¿y por qué voy a trabajar más si el de allá no trabaja? Y el otro miraba el ejemplo en otro y tampoco quería trabajar. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde la empresa privada al que más producía le daba más, se iba para arriba. Y las diferencias, por ejemplo, de producción de un mismo producto, por decir trigo, eran bárbaras. Mientras Estados Unidos producía muchos quintales por hectárea, Rusia producía mucho menos. ¿Por qué? Porque sus trabajadores sabían que si trabajaban mucho, era lo mismo que si trabajaban poco, y entonces decidieron trabajar poco. Y como ya no había más que repartir, se cansaron del sistema. Y de repente vino un hombre, el señor Gorbachev, y dijo, hasta aquí no más.
y sin muertos, ni heridos, ni balazos, ni resentidos, acabó con el comunismo. Se acabó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se convirtió en un país capitalista. Hoy estamos expectando lo que acontece en el Mundial de Fútbol y se la ve a una Rusia enseñoreada, capitalista. Mujeres elegantes, buenos carros. Antes solamente habían esos Ladas famosos. Ahora unos carrazos que se ven circular por las calles de Moscú, por las calles de San Petersburgo, ¿no? Que uno se queda asombrado. Y miren ustedes que de la noche a la mañana, habiéndole quitado todo, habiendo las fábricas sido sacadas de las manos de los verdaderos propietarios para ser repartida entre trabajadores, en poco tiempo Rusia ha recobrado el sitial de nación poderosa y hoy le disputa a los Estados Unidos y a la China la preeminencia como país imperialista. ¿A qué se debe esto, ecuatorianos? Simple y llanamente a que tuvo una teoría política equivocada. Y cuando uno tiene una teoría política equivocada y la vuelve a usar, lo más probable es que se vuelva a equivocar. Verbigracia. La Rusia dejó de darle los dineros necesarios a Cuba y Cuba se fue en bancarrota. Y lo que ven ustedes de La Habana es un recuerdo del pasado antes de Fidel Castro. Los edificios son todos viejos, los carros son todos viejos, la gente vive en una pobreza absoluta, pese a todos los cánticos de sirena de que el socialismo marcó un hito allá. Los cubanos, si pudieran salir huyendo todos de la isla, saldrían huyendo. Como están saliendo de Venezuela por millones los venezolanos. Cuba tiene el problema de que no tiene carreteras para salir, es una isla. Venezuela, en cambio, tiene por dónde salir y salen por millares. Porque en Venezuela también se aplicó el sistema comunista. ¿Y qué han logrado? El país más rico de América convertido en el país más pobre de América. ¿Gracias a qué? Gracias a una tiranía que mientras tuvo repartió y consiguió algunos adeptos, aquellos que recibían el favor, aquellos que recibían ciertas cosas gratis, pero se acostumbraron pues a recibir cosas gratis y no hay quien trabaje. Ayer yo veía un reportaje en una televisión, una televisora internacional, y decía que Venezuela necesita 350.000 toneladas de maíz para sus famosas arepas, pero que solo tiene 30.000 sembradas, porque no hay las condiciones para sembrar, no hay los insumos, ni hay la gente que quiera trabajar. Viven en la más absoluta pobreza. Y no hay ni siquiera quien siembre. Venezuela no solo es petróleo, ahí están los famosos llanos del Orinoco, ahí están las famosas selvas del Orinoco. ¿Y por qué están en la pobreza? Simple y llanamente por un sistema de gobierno político equivocado. En Ecuador, en época de bonanza como nunca antes visto, se presentó un gobierno socialista siglo XXI con el señor Correa. Tuvimos plata como para cambiar la faz de esta república. Pero pasaron 10 años y sin embargo de haberse gastado cerca de 350.000 millones de dólares, cifra impensada, vivimos endeudados en la pobreza, con el riesgo de que se acabe la dolarización, con el riesgo de tener que seguir prestando y no poder pagar, con el riesgo de la quiebra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el riesgo de seguir mermando los derechos de los jubilados, con el riesgo de que poco a poco no hayan los insumos necesarios para atender los famosos hospitales construidos que no tienen ni médicos ni remedios.
con el riesgo de que las famosas escuelas del milenio se queden como elefantes blancos porque la educación es de mala calidad, ya que viven contratando profesores y no convocando a concursos de merecimientos para pagar una remuneración justa al profesor y buscar docencia de calidad. Con todos esos riesgos estamos viviendo en el Ecuador, después de una época de enorme bonanza. ¿Qué pasó?, dirían algunos. ¿Qué pasó? Pasó simple y llanamente que no escogimos un buen sistema de gobierno. El día de ayer, México se ha ido para la izquierda. ¿Producto de qué? No porque los mexicanos creen que se va a hacer un buen gobierno. Producto de que están desencantados, como estuvimos desencantados aquí, de los políticos antes de Correa. Y ahora estamos desencantados después de Correa. En México está pasando el mismo fenómeno. La gente está hostigada de los políticos corruptos que hay hoy por hoy en Venezuela. Está en México la gente desencantada de ver la violencia en la que se vive. Matan periodistas, matan políticos, matan gente, se matan entre bandas del narcotráfico. Hay un narcotráfico enseñoreado, hay un poder más poderoso que el poder político, que es el poder del narcotráfico, y no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, así como dicen que cuando las crisis llegan la gente se encomienda a Dios, en este momento se han encomendado al señor López Obrador para ver si por ahí sale la cosa, para ver si por ahí hay un cambio, para ver si este hombre, que no es de los mismos que han gobernado México, puede salvar al país. Y claro que lo puede hacer, pero lo va a hacer siempre y cuando salga de esas novelerías exóticas de socialismo y de comunismo que ya se han comprobado hasta la saciedad, que no sirven sino para repartir la riqueza y también hacer que casi todos lleguen a la pobreza. Esa situación es la que podría llevar a México, luego de esta elección, llegar a una pobreza inaudita. México es un gran productor y exportador de petróleo. México es un gran productor de productos agrícolas. México tiene una industria bastante bien desarrollada. Pero el problema es la corrupción. Yo he dicho que aquí en el Ecuador, difícilmente y quizás imposible salir del atraso en el que nos encontramos si no luchamos verdaderamente contra la corrupción. Allá en México es cosa igual. Y en muchos países de América es cosa igual. La impunidad, es decir, dejar a los delincuentes sin sanción, estimula la corrupción. Hay otros que se meten también a la corrupción porque dicen, si a ese no le pasa nada, a mí, ¿por qué me va a pasar? Y como los delincuentes se jactan, dicen, cuando yo robo millones puedo comprar autoridades y no me pasa nada. Entonces todos quieren robar billones. Yo siempre converso la anécdota de que alguna vez me encontré con un amigo y me dijo, oye, fulanito de tal está en este cargo de gobierno y se ha hecho rico, tú lo conoces que era chino, ahora está rico. Pero ¿saben qué? No lo decía como condena, no lo decía como censura, no lo decía como un acto de agravio, no. Lo decía en tono de admiración y al mismo tiempo de envidia. Era como que decía, caray, qué admirable este hombre, qué bien lo ha hecho. ¿Y por qué yo no? Tenía envidia de eso. Alguna vez en una reunión familiar, después de que yo salí de la política, un familiar cercano me preguntó si yo iba a regresar a la política. Y yo me quedé perplejo cuando me hizo la pregunta, ¿vas a regresar a la política? Y no alcancé a contestar, porque él mismo contestó y me dijo, ¿pero para qué vas a volver a la política? ¿Qué has sacado? Me dijo. ¿Qué has sacado? Y yo le dije, bueno, oye, primero te voy a decir una cosa. Yo no me metí a la política para sacar nada. Así que yo estoy realmente satisfecho de lo que hice en la política. Y no quiero regresar a la política porque yo pensé que con mi accionar iban a cambiar muchas cosas.
luego de tantos años, he llegado a la conclusión de que con mi accionar o sin mi accionar, no cambié nada, y el que cambió fui yo. Así funciona lamentablemente la corrupción en el mundo. La corrupción es tan poderosa que hay verdaderas mafias en el mundo. Ayer nomás escuchaba a un coronel que está detenido en Colombia en una narración previa al lanzamiento de un libro donde narra, por ejemplo, que él se infiltró en la FARC y pudo conocer casi todos los entretelones gracias a una amistad que desarrolló con una hija del famoso Marulanda, alias Tío Fijo. Y él narra allí que pudo descubrir que no solo son los narcoguerrilleros los que tienen postrada a Colombia, sino que en las filas de las propias Fuerzas Armadas habían gente que recibía pagos de los guerrilleros para traicionarlos, para pasar información. Y no solo eso, se enteró de que en el sector privado grandes empresarios financiaban a las guerrillas, a la narcoguerrilla, para ellos tener privilegios. Y no solo eso, dijo que se pudo enterar de cómo la clase política, ministros, presidentes de la República, estaban también involucrados en estos actos de narcoguerrilla y de corrupción. Miren ustedes, yo hace un tiempo, cuando comenzaron a pasar los hechos en Esmeraldas, cuando se puso la bomba, cuando mataron a los soldados con una trampa cazabobos, dije con claridad, aquí, para que esto se esté dando, es porque ya están infiltradas por la narcoguerrilla, ya están infiltradas altas autoridades, Fuerzas Armadas, policía y hasta la propia población. No me equivoqué. ¿Cuál es el argumento del señor Guacho para su accionar? Que se le llevaron 10 millones de dólares la policía. 10 millones de dólares. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas que después de haber escrito el libro blanco donde se señalan ya estos riesgos hace más de 15 años, sin embargo, durante el gobierno de Correa, dicen ellos, y hablo en términos generales, porque hubieron personas que sí salieron por sus fueros, militares con decencia y con cordura, pero dicen ellos que fueron tan aplastados por Correa que mejor optaron por quedarse callados y no quisieron ver lo que estaba pasando en la frontera norte. Hoy tenemos en la frontera norte gravísimos problemas. Gravísimos problemas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Matarlos? Más armas, más fusiles, más tanques, más guerra, más violencia. Esa será la solución. Colombia se pasó haciendo 60 años lo mismo. Nosotros, ¿cuántos años iremos a hacerlo? Y en Colombia se inicia una guerrilla con aspiraciones políticas. Luego se degenera. Acá la nuestra, la causa de nuestros narcoguerrilleros, ya nace corrompida. Ya es una narcoguerrilla. Son traficantes de droga. No tienen ideales de tomarse el poder, sino de amasar grandes fortunas de dinero. ¿Y el reparto? El reparto llega a todas partes. Ya al expresidente lo acusaron de que la FARC le financiaron. Y nada raro sería que la narcoguerrilla o los narcotraficantes sigan financiando en el Ecuador campañas políticas con la condición de que cuando lleguen al poder ellos se conviertan en intocables. En México pasa eso. En México pasa eso. ¿Qué hacer para esto? Comenzar a combatir la corrupción, pero en forma ejemplarizadora. No con estas mediditas de que al que se robó 1.000 millones de dólares le ponemos 6 años de prisión. Salen a los 3
y son millonarios para el resto de su existencia, él y 10 futuras generaciones. No, con esas medidas no vamos a ninguna parte. Que capturamos al microtraficante, que por acá capturamos una toneladita de droga. Eso no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes no la consuman? ¿Qué estamos haciendo realmente para que Ecuador no siga siendo sitio de paso y sitio de salida de la droga? ¿Qué estamos haciendo? Solamente combatir con lanchas, con soldados. Pues son soldados que ganan unos sueldos de hambre. Y que si le ponen $100,000 en la mano, pues el batallón entero se va de farra y deja pasar. No podemos seguir en lo mismo. Tenemos que hacer un llamado. Hoy, nuevos vientos soplan, pero solamente soplan. Queremos que se conviertan en verdaderos tornados, en verdaderos ciclones, que acaben con la corrupción. Hay una comisión llamada de transparencia, que es transitoria, presidida por Julio César Trujillo. ¿Qué debemos hacer allí? Darle nuestro apoyo, pero a medida que le vamos dando nuestro apoyo, exigirle que le aprieten las clavijas a quienes tienen que aplicar la ley para hacer realmente que la justicia llegue y que los ecuatorianos nos sintamos satisfechos. No solo es cuestión de aumentar las penas, sí es importante, pero no solo es eso. Es cuestión de que los jueces, sin temor ni favor, apliquen la ley y cuando la ley no dé, hagan justicia, porque la justicia está por encima de la ley y un juez lo puede hacer, puede tener criterios. No es que tiene que apegarse a las tablas de lo que dice la ley, puede hacerlo tranquilamente y estoy seguro que el país le agradecerá. Que muchas veces el procedimiento tal no me permite. Mande al diablo el procedimiento. La propia Constitución de la República dice que por cuestiones baladíes, por cuestiones circunstanciales, por pequeños aspectos de la ley, no se sacrificará la justicia. Háganlo. Señor fiscal, estamos esperando. Hay tantos casos, hay tanta corrupción que está intocada. Los casos de la venta de petróleo a la China, los endeudamientos secretos, el mal manejo del IES, dineros que aparecen en cuentas y el dueño de la cuenta no le sabe de dónde le salió. Millones y millones de dólares en juego. Le regalan a un fulano $5,5 millones por conseguir contratos. Claro, el otro presidente, el señor Correa, decía que eso era lobby, que eso era una ganancia y que no le afectaba al erario nacional. ¿Y de dónde salía la plata? ¿De dónde creen que sale el dinero para comprar conciencias, para corromper a la gente? Sale del sector privado. Sale del sector privado, pero ese sector privado lo cobra con creces al sector público. Odebrecht le pagaba pues a los funcionarios para que le den los contratos, pero los contratos venían con sobreprecio y después hacían nuevos contratos donde se ganaban muchos millones más de dólares y lo que salía como uno se terminaba pagando como dos. Así es la situación. ¿Y qué hemos hecho hasta el momento? Nos conformamos, por ahí está el ex vicepresidente sentenciado a 6 años, a Capaya a 5, a 6 años, al de allá. Pero ¿y los chimbilines? ¿Y el dinero? ¿Y las sanciones ejemplarizadoras? ¿Y los que se prestaron como testaferros a esconder o a transferir el dinero? ¿Dónde están? Hoy nomás me ponía a pensar en el caso Gabela, donde se compraron unos helicópteros, pese a la oposición de un hombre honesto como el general Gabela. Los compraron a toche y moche, se cayeron, mataron gente, demostraron el escándalo. Y aparentemente quienes hicieron la negociación son los que mandan a matar a Gabela.
Y han pasado tantos años de la muerte del general Gabela. Y todo se ha ocultado. Todo se ha tapado. Y no es una persona que lo ha hecho. Son decenas de personas, funcionarios de altísimo nivel, diputados, ministros de Estado, presidentes de la República, generales de la República. Y nosotros aquí expectando a ver si pasa algo, a ver si algo acontece. Lo llaman para investigación al expresidente de la República, al Siete Machos, al que se abría la camisa y gritaba, mátenme. Y ahora no quiere presentarse en el proceso porque tiene miedo, dice, de que le pase algo. ¿Cómo es eso? A mí me ha tocado pasar 2 años preso en la dictadura por dirigir la huelga de los maestros para exigir mayor presupuesto para la educación. A mí me ha tocado pasar 2 años en la cárcel cuando afuera del Congreso quisieron matarme y me defendí, pero nunca salí corriendo y he pasado 4 años de mi vida en las cárceles y jamás, óiganme bien, jamás me declaré enfermo en una clínica y estuve en los peores pabellones. Se ensañaron muchas veces conmigo, pero no pedí clemencia. Ahí estuve con mi voz altiva, serena, pero siempre honesta, para gritar a los 4 vientos mi verdad. Otros cobardes huyen, piden amnistías, piden indultos, se declaran enfermos, pasan en clínicas, huyen del país. Cuando uno se mete a político, sabe a qué se metió, sabe a qué se metió, sabe los riesgos que eso implica, sabe que se puso en vitrina, sabe que todo el mundo lo va a estar mirando. El que no quiera que lo miren, el que no quiera que lo agredan, el que no quiera que lo expulguen, el que no quiera que le estén mirando hasta la última cosa de su vida, no se meta político. Porque la política es un acto, muchas veces de grandeza de alma, pero también de pequeñeces de alma. Ahí hay hombres extraordinarios que se convierten en estadistas y en grandes líderes, pero también hay podredumbre humana que apesta más que las heces fecales. ¿Qué tenemos que hacer, ecuatorianos? Unirnos todos para alzar la voz. Estos micrófonos de Madre Libertad están a la disposición de ustedes. Quieren venir con responsabilidad, vengan, traigan una copia de su cédula y les daremos la oportunidad de hablar ante el país, porque eso es libertad de expresión. Háganlo. Vengan aquí. Este programa se llama Hablando en Libertad. Sin cortapisas, lógicamente, haciéndose responsable por lo que se dice. Porque cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Tampoco estos micrófonos son para venir a calumniar, a decir cosas que no están probadas, a decir invenciones, a hablar por hablar. Hay que ser como aquellos que dicen que cuando tengas coraje, cuenta hasta 100 antes de abrir la boca. Aquí hay que pensar primero antes de decir algo que pueda perjudicar al que lo dice o a la persona a la que se hace referencia. Hoy estamos entrando al mes de julio del 2018. Hemos pasado días amargos y vamos a seguir pasando días amargos. La coyuntura económica especialmente no da para tener una buena perspectiva, no da para soñar, da simple y llanamente para tratar de recuperarnos del mal rato, del mal paso que estamos viviendo. ¿Que lo podemos hacer? Sí se puede hacer, pero se puede hacer con sacrificio, se puede hacer con trabajo, se puede hacer con honestidad y se puede hacer combatiendo la corrupción. Si no lo hacemos, estamos condenados al mismo fracaso que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos ecuatorianos? Yo creo que la mayoría
no quiere vivir lo que estamos viviendo. Pues entonces, alcemos la voz y pongámonos la mano en el pecho y pensemos si estamos haciendo lo que podemos por este país. No esperemos que el país haga por nosotros. Hagamos nosotros por el país. Los beneficiarios seremos todos. Ustedes, amigos, sus hijos, sus nietos y las futuras generaciones. Nos vamos con el compromiso de regresar más adelante, nuevamente aquí, en Hablando en Libertad.